días, hermanos, que el Señor los bendiga. En esta mañana de domingo venimos a compartir esta reunión de la Santa Cena en comunión con la Iglesia como algo que el Señor ha dejado instituido aquella noche en el aposento alto. Así que hoy estamos, como cada primer día de la semana, recordando a través de los símbolos del pan y el vino su cuerpo y su sangre derramada por la remisión de nuestras almas. Así que vamos a comenzar la reunión y vamos a hacerlo cantando un himno que es el 53. Dice este himno: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado y me guarda de Satán, y promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mis tristezas, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por esto que estamos cantando, Señor. Hemos hallado un buen amigo. Realmente podemos decir que él es nuestro buen amigo. Sabemos conforme a la palabra que el buen amigo da su vida por sus amigos, y eso es lo que vos viniste a hacer por cada uno de nosotros, Señor. Así que como buen amigo queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos que
aquel día ocupando nuestro lugar, Señor, no fue por ningún tipo de mérito nuestro, sino por ese amor tuyo. Y aquí estamos, Señor. Hoy tenemos una esperanza, por eso es que cantamos con un corazón agradecido, saber que pronto vamos a volver a verte, Padre. Así que desde ya te damos gracias por todo esto y encomendamos esta reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir cantando, vamos a cantar el himno número 64. Dice este himno: junto a la cruz, do murió el Salvador. Por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. ¿A quién otro le podemos dar la gloria sino a aquel que dio su vida por nosotros, siendo que nosotros no lo merecíamos? Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, dentro de su sangre mi corazón, me gozo ya de su bendición. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual el cristal. Mi sed allí Cristo pudo apagar. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, donde te espera el gran Redentor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ahora vamos a cantar la número 2, el himno número 2. Dice este himno: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán tierno, diciendo: ven. Dice el coro: oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos, en comunión, gozando eterno bien. A Jesucristo
mar que el sol no puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allí en el celestial mansión, con él entremos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allí en el celestial mansión, con él entremos en comunión, gozando eterno bien. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre amado, nuevamente te queremos dar gracias en esta hora por estas verdades, Señor, que estamos cantando, Señor. Y pensando en esta última estrofa que nos decía, no te detengas, ven, ¿no? El Señor, aquel mismo que un día descendió del cielo, aquel mismo que un día murió en la cruz, sigue con sus brazos abiertos, Señor, esperando que vengamos a Él. Y nos dice, no te detengas, ¿no? Conforme a la carta escrita a los hebreos, tenemos que levantar nuestros ojos, Señor, y ponernos en aquel que es el autor y el consumador de la fe, aquel que es nuestra meta. Así que desde ya te damos gracias y encomendamos este momento en tus manos, te rogamos que bendigas esta porción de tu palabra que vamos a compartir. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno. Muy bien. Vamos a compartir un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y lo que vamos a hacer es compartir una segunda parte de un primer mensaje que dimos el domingo anterior. Así que habíamos visto, para hacer un poquito hincapié en esto que vamos a terminar de compartir hoy, la historia de Nicodemo, ¿no es cierto? Este principal entre los judíos que había venido al Señor de noche. Nicodemo era un consejero de los gobernantes, ¿no es cierto? Un maestro de Israel, un intérprete de las Escrituras, ¿no? Seguramente miembro del Sanedrín. Un hombre muy importante en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Y vino a Jesús de noche. Vino con un propósito, entendiendo que el Señor era una persona mandada por Dios como maestro, y que sabía y decía y enseñaba cosas que ningún otro ser humano que no era mandado por Dios podía hacer. Por supuesto que la mente de Nicodemo estaba bastante lejos, ¿no?, de saber quién era la persona con la que estaba hablando, que no era una simple persona, un simple maestro que había sido enviado por Dios, sino que era Dios mismo el que estaba hablando con él. Pero bueno, lo que hemos visto, que el Señor lo introduce en un tema a Nicodemo donde le muestra que todo el conocimiento que él tenía no era suficiente para que él pueda entrar al reino de Dios, y le empieza a compartir de un nuevo nacimiento, ¿no es cierto? De un nuevo nacimiento en el Espíritu. Así que Nicodemo, claro, muy confundido con estas cosas, no podía llegar a entender. Entonces el Señor entra en un tema. Cuando llega al versículo 12, le dice el Señor, pero si te estoy contando las cosas terrenales, si no las entendés, ¿cómo te voy a contar las celestiales? ¿Cómo vas a poder entender cuando te empiece a contar las cosas del cielo? Y hemos visto en el versículo 13 justamente
que le comparte el Señor algo que me imagino que lo habrá dejado pensando y sin entender nada a Nicodemo, cuando en el versículo 13 le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo me imagino la cara de Nicodemo en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, y el Señor acá le estaba diciendo que él era aquella persona que había ascendido al cielo, ¿no? El mismo que él que había descendido del cielo y que en ese momento estaba ahí. Ahora, si podemos llegar a comprender esto, el Señor estaba hablando con Nicodemo en ese momento y le decía que él estaba en el cielo. O sea, ya lo hemos visto la cena anterior, pero lo que sí vamos a ver es que acá el Señor hace una declaración muy grande y muy clara en cuanto a que, al igual que el mismo Dios, Él participa de la misma deidad. ¿Sí? Pensando en cuanto a la omnipresencia, el Señor le dijo que estaba en el cielo. O sea, no es que estaba en Jerusalén y estaba en otra provincia apartada, que estaba en otro barrio. No es que estaba en Jerusalén y estaba en Damasco. No, no era que estaba en Jerusalén y que estaba en Egipto. No, no. No era que estaba en Jerusalén y estaba en otro país más lejano. No. Estaba en Jerusalén, el Señor, hablando con Nicodemo, y estaba en el cielo a la vez. Entonces, lo que podemos ver muy claramente que la deidad, en cuanto a la omnipresencia del Señor Jesucristo, es universal. El Señor está en todo el universo, ¿no? Como creador, como sustentador, está viendo todo porque está en todos lados a la vez. Muy bien, habíamos visto el versículo 14, donde el Señor le había dicho que como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, lo introduce en un tema totalmente espiritual en cuanto a este nuevo nacimiento, pero lo lleva a vivir una historia que muy posiblemente Nicodemo la conocía, cuando aquellos primeros padres habían empezado a morir en el desierto por la desobediencia, ¿no es cierto?, con aquella serpiente. En ese caso el pueblo se arrepiente, en Números capítulo 21, el Señor le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce en un asta de madera. Así que todo aquel que era mordido por esa serpiente, miraba a la serpiente y quedaba milagrosamente sanado. El Señor le explica esta historia a él para que entienda algo muy claro, ¿no es cierto? Diciéndole, mirá, Nicodemo, el nuevo nacimiento es el siguiente. Así como Moisés levantó la serpiente. O sea, lo que le estaba diciendo, la humanidad fue mordida por la serpiente del pecado, sin excepción, porque no hay justo ni aún uno, sin excepción. Entonces, necesitan volver a mirar la cruz, donde el Hijo del Hombre va a ser levantado, pero ya no para una salvación física, para la salvación del pecado que nos da una vida eterna. Entonces, esto es lo que el Señor le venía diciendo a Nicodemo. El versículo 15, donde dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nosotros sabemos que el Señor fue hecho pecado por nosotros sin haber conocido el pecado. ¿Esto por qué fue? ¿No? ¿Para qué fue? Para que nosotros fuésemos hechos, le dice el apóstol a los Corintios, justicia de Dios en él. O sea, el Señor en la cruz cargó con todas nuestras injusticias y nos pasó su justicia. Ahora somos justificados por Dios delante del Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene automáticamente la vida eterna. Y esto es un don de Dios, esto es un don gratuito, esto es pura gracia, no es porque ninguna persona lo merezca, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a compartir el versículo 16, ¿no? Este versículo tan conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, ¿no es cierto? Y no cabe ninguna duda del por qué. Es porque nos presenta el Evangelio
de una manera tan clara y tan sencilla, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá, cuando dice el mundo, incluye a toda la humanidad en general, sin excepción. El Señor ama a la humanidad, si bien Él no ama a los pecados que cometen los hombres, tampoco ama en lo que es todo el sistema mundano, mundial, pero sí ama a las personas. Las ama de tal manera porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, no es el deseo de Dios que se pierdan las personas, porque sabe perfectamente el Señor lo que van a tener que padecer durante toda una eternidad quemándose en el infierno. Y por eso Él no quiere. Es más, nos damos cuenta que la salvación es un mandato de Dios. La salvación es un mandato. Dios manda a los hombres a que se arrepientan. Cuando el apóstol Pablo está en el capítulo 17 del libro de los Hechos, está en Atenas, ¿no es cierto? Bueno, los atenienses eran personas que querían escuchar cosas nuevas, les gustaba escuchar cosas nuevas y ahí llevaban a la gente para compartir. En el caso del apóstol, lo llevan al Areópago, ¿no es cierto? Esa montaña, ahí a la salida de la ciudad, donde él pudo compartir. ¿Y qué es lo que le compartió? Le dicen, miren, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ¿qué le estaba diciendo el apóstol? Escúchenme, ustedes hasta ahora eran ignorantes. ¿Por qué eran ignorantes? Porque yo pasé por un santuario donde vi un nombre, un título, que decía al Dios no conocido. Bueno, a ese Dios conocido yo ya vine y se los presenté. Le dije quién era, que era el creador de los cielos, de la tierra, que se hizo hombre, que vino, que murió y que resucitó. Entonces ustedes no lo conocían, pero ahora lo conocen, ¿sí? Así que Dios, como ustedes no lo conocían en su ignorancia, lo pasó por alto. Pero ahora que ya lo saben, ahora que yo se los expliqué, tienen que saber algo. Dios manda. Ahí vemos que es un mandato de Dios. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Díganme si eso no es amor, ¿no es cierto? En la enormidad de su amor, ¿no es cierto? Vemos ahí el hecho de que el Señor nos haya entregado a su Hijo unigénito. ¿De qué otra manera se puede ver la grandeza del amor de Dios? No es que el Señor Jesucristo tenía otro hijo, Dios el Padre tenía otro hijo como el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces de esa manera, al entregar a su único hijo, nos muestra ese amor infinito, ¿no? O sea, que Él estuviera dispuesto a dar a su único hijo por una raza de pecadores rebeldes. Si eso no es amor, ¿qué es el amor? Por eso ni siquiera la Biblia puede llegar a dar una explicación lógica, entendible para nuestra mente, de qué manera Dios nos ama. Porque de tal manera, dice este versículo. O sea, no significa esto que todas las personas van a ser salvas, ¿no? No, solamente aquellos que creen. Uno tiene que recibir lo que el Señor Jesucristo ha hecho por él en la cruz, ¿sí? Pedirle perdón a Dios, y es ahí cuando Dios nos da la vida eterna, por medio de haber creído en Él. Por eso justamente el versículo aclara, para que todo aquel que en Él crea, que crea en el Señor Jesucristo, que crea lo que hizo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, el camino que Dios abrió es para que todos, sin excepción, puedan llegar a ser salvos, ¿no es cierto? Pero cada persona tiene que, de una manera única, esto es personal, con Dios, nadie puede ocupar el lugar tuyo en decir, en hacer la oración, en hacerte... No, es algo personal con Dios, ¿sí? Cada uno tiene que reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. No hay otra manera. Ese es el camino que el Señor nos abrió al cielo a través de Cristo. El Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino. El que me tiene a mí
tiene abierto el camino al cielo. Yo soy el camino. Bueno, y cuando uno hace esto tiene vida eterna. Y es muy simple, ¿no? Es exactamente lo que hizo aquel criminal en la cruz que estaba al lado del Señor. Esto es lo que hizo. No tuvo que ir a una iglesia él, ¿no? No tuvo que ponerse de rodillas a orar. No tuvo que leer las escrituras, leer la Biblia, no lo tuvo que hacer. Lo único que tuvo que hacer es reconocer que él era un pecador. Yo sí me merezco estar acá, pero la persona que estaba a su lado no merecía estar ahí, que era un hombre justo. Entonces entendió que él era un pecador, que la persona que estaba a su lado era un hombre justo, y por eso es que se atrevió a pedirle perdón. Señor, acordate de mí cuando vuelvas en tu reino. Y el Señor lo perdonó. Eso es evangelio puro. Bueno, de esa misma manera, nosotros tenemos hoy, por fe, conforme a todo este pasaje que venimos viendo, no levantar los ojos para mirar la serpiente, sino para mirarlo por fe a nuestro Señor Jesucristo, y automáticamente Dios Padre nos otorga la vida eterna. Muy bien, versículo 17, ya para terminar. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Fíjense, ¿no? Dios no es un gobernante cruel, ¿no es cierto? Un gobernante malvado, que está esperando derramar su ira sobre toda la humanidad. No, tendría que ser, pero no es así, ¿no es cierto? Sino que su corazón, por el contrario, está lleno de ternura para con todos los seres humanos, ¿sí? Fíjense de qué manera decimos esto, que ha llegado hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo, para poder salvar a los hombres. No podía haber hecho otra cosa. No podía ya haber hecho otra cosa, ¿no? Él podía haber enviado a su hijo al mundo a condenar al mundo. Pero no fue así. No fue eso lo que hizo. Por el contrario, envió a su hijo al mundo a sufrir, a derramar toda su sangre y a terminar muriendo en un madero, ahí en el Calvario, ¿sí? Para que el mundo pueda ser salvo por medio de él. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿eh? Y ahí el Señor nos da esa vida eterna. O sea, y fíjense la grandeza, la inmensidad de esa obra en la cruz, el valor que tiene tan inmenso, que todos los hombres, todos los pecadores en toda la redondez de la tierra, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren, puedan ser salvos por medio de esa fe en el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? El Señor los escucha, estén donde estén, en la condición en la que se encuentren. El Señor los escucha y los recibe con los brazos abiertos. Exactamente de la misma manera que nos recibió un día a nosotros, cuando entendíamos cuál era nuestra posición delante de Él, le pedimos perdón y Él en ese mismo momento nos otorgó la vida eterna. No era por merecerla, sino por pura misericordia. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Vamos a dar gracias por el pan. Bendito y amado Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque ahora al estar partiendo este pan, estamos entendiendo, Señor, que tu cuerpo ha sido, Señor, maltratado, lastimado, lacerado, Señor, por haber cargado todas nuestras culpas, Señor. Y sabemos que allá en la cruz te llevaste todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. Así que te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Damos gracias por la copa también. Dice la palabra que después de haber cenado, el Señor tomó la copa mencionando un nuevo pacto en este fruto de la vid, que era el vino, este nuevo pacto en su sangre. Y él dijo que lo hacía, este derramamiento, para remisión de nuestros pecados. Por eso le dice el apóstol a los Corintios, después de haber cenado, tomó la copa mencionando un nuevo pacto, diciendo: hacer esto en memoria de mí. Así que todas las veces que nosotros comamos el pan y tomemos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando, hasta que, gracias a Dios, dentro de muy poco tiempo, el Señor nos vuelva a buscar y podamos volver a compartirlo en su reino. Señor, nuevamente te queremos dar gracias. Gracias porque ahora vamos a participar de este símbolo que es el vino, y al hacerlo vamos a estar recordando aquel derramamiento de sangre inocente al pie de la cruz, Señor, a nuestro favor. Así que te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a volver a cantar un himno mientras juntamos la ofrenda. Es el número 8. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime pecador perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Y dice el coro: sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, dime pecador perdido en mí. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. La punzante insignia llevó en la cruz de sufrir. No en vano Cristo sufrió, no en vano Cristo sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido libre. Lávame de tu decir, y nibia blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana disculpa soy, no con agua limpio seré. A tu fuente mana acudí, tu promesa creo, Jesús. La virtud de tu don, la nibia blancura me dé. Sé
Muy bien, damos gracias por la ofrenda para terminar la reunión. Bendito y amado Señor, también ahora queremos darte gracias, Señor, por esta ofrenda, Señor, que hemos podido poner acá para rogarte que vos la utilices, Señor, la multipliques, la utilices para tu gloria, Señor, en todo lugar donde se reciba. Que vos multipliques, Padre, conforme a tus grandes misericordias. Así que desde ya te damos gracias nuevamente, encomendamos esta nueva semana que comienza en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga.